Bien, regresamos para continuar con este diálogo con la ministra de Educación, Patricia Salas, quien, como hemos dicho antes del corte, ya nos dio la noticia: desaparecen la carrera pública magisterial y la ley del profesorado. Ministra, en esta ley de la carrera pública magisterial se establecen además criterios para el desarrollo mismo de la función del maestro, como lo que le planteaba, es decir, ¿qué relación tendrá el maestro de provincias con Lima o con su propio entorno? ¿Qué relación tendrán los directores con su entorno o con su dependencia de las UGELes, por ejemplo? Porque se dice que hemos pasado de un centralismo, ¿no?, a otro tipo de centralismo. Las UGELes ahora dominan a los colegios, a los directores, y establecen una serie de vicios. ¿Cómo romper con todo eso? ¿La ley establece criterios para eso? Ahí estamos mezclando dos leyes, la ley de docente efectivamente y la ley general de educación, ¿no es cierto? Con lo que responde a la ley docente, amplía las áreas de ejercicio docente, como decía hace un rato. Tradicionalmente estaban previstas solamente el área de lo que se llama en la jerga la gestión pedagógica, es decir, el quehacer en el aula. Lo que era la gestión institucional cuando los maestros ingresan a cargos de dirección o algún otro tipo de trabajo administrativo, y lo que era la investigación. Nosotros estamos agregando a la investigación la innovación. Sabemos que hay miles de maestros innovadores. Tenemos para ellos, además del reconocimiento de la innovación en la carrera docente, les tenemos un programa de concursos para innovadores, tenemos programas de becas para innovadores y algunos instrumentos más. Y la cuarta que tenemos es todo lo que es formación y evaluación, de tal manera que los docentes puedan ser también miembros de los equipos de acompañamiento pedagógico. Los nombramientos de los docentes, etcétera, ¿están incorporados en esa norma? Pero las fórmulas de contratación, claro, las fórmulas del nombramiento, claro sí, la posibilidad de que los buenos maestros se queden, si son contratados en los colegios, ¿no es cierto?, a pedido de los directores. En fin, ¿quién nombra a los maestros? ¿Los pide el director? ¿Los nombra la UGEL? ¿Eso está establecido? Eso es, sí, claro, pero esa es una trama en la cual tenemos que equilibrar la institución educativa, lo local con lo nacional. Entonces está matizado. La prueba de conocimientos la trabajamos desde el Ministerio de Educación. Se convierte como en el primer filtro. Ahora, estamos trabajando unas pruebas de conocimientos que permitan que los maestros puedan evaluarse inclusive varias veces, porque queremos entrar en una lógica, un esquema de evaluaciones en línea. Vamos a tener grandes bases de datos en donde un maestro, en unos centros de evaluación debidamente configurados con la seguridad del caso, un maestro puede ir y con una computadora se evalúa y ese día le sale su puntaje. Entonces el maestro sabe si su puntaje es un puntaje bueno, regular o bajo. Entonces, si es bajo, puede venir a volverse a evaluar. Lo importante para nosotros es que los maestros se sigan preparando. Cuando los maestros sientan que tienen el puntaje, será habilitado para las otras evaluaciones. Entonces, hay un primer filtro en donde esta parte que decíamos, los conocimientos, ¿qué debe saber el maestro?, lo manejamos desde el Ministerio de Educación. Ahí sale una suerte de filtro primero, por el cual, si se pasa ese filtro, se puede ir a evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño sí se hace en la institución educativa, entonces ahí sí el director puede decidir. De estos maestros que ya sabemos que tienen un primer filtro, veamos cuál es su práctica, cómo aplican lo que saben. Yo ya sé que sabe, entonces cómo aplica lo que sabe, entonces ahí el director tiene un margen de autonomía, sí articulado por supuesto con su autoridad regional o local según corresponda, de tal manera que ellos pueden ahí decidir, este maestro es el que nos conviene para esta escuela. Y luego ya a nivel regional manejamos el escalafón de méritos, que es lo que se necesita hacer. Ahora, ¿esta evaluación de desempeño será con qué periodicidad? Mínimo de 3 años. Mínimo de 3 años. Mínimo de 3 años. ¿Esta evaluación determinará aumentos periódicos? Si el maestro ha tenido buenos puntajes en su prueba de conocimientos, su evaluación de desempeño y además sus méritos y su balance de méritos y deméritos, entonces
puede ser materia de un ascenso y con ello a un aumento. O sea, los maestros van a tener ya no necesidad de estar esperando como ahora un aumento general, sino aumentos trianuales dependiendo de su evaluación. Efectivamente. Será automático. Me refiero al aumento, no me refiero a que es automático. No es automático. Sino, pero si cumple todos los requisitos, se lo gana el aumento. En función del ranking, ¿no? Claro, En función del ranking. Hay un ranking y eso se establece de acuerdo al ranking, los primeros pasarán. Entonces, ahora, este aumento, perdóneme usted, simplemente para conocimiento, ¿es una bonificación el que van a dar ahora? No. Este aumento es lo que llamamos el piso salarial. Ya. Ahorita es un piso salarial que sube, por eso decimos es para todos. O sea, es un nuevo escalafón sí, claro, remunerativo. pero por supuesto. Ya, claro. A partir de ahí ya es su sueldo permanente. A partir de ahí es su sueldo permanente y a partir de ahí cada sol de aumento tiene que ver con su desempeño, con sus méritos, con lo que hace en las aulas, con lo que logra con sus alumnos y también con la dificultad que le represente su trabajo. ¿Cómo lograr que desde las UGELes no se malogre este esquema, ¿no es cierto?, que usted está reseñando y se empiece a manipular o se empiece a generar corrupción? ¿Qué es lo que se podría manipular? Pues como hasta ahora, ¿no es cierto?, muchos nombramientos se incorpora a gente relacionada con los directores de las UGELes o en los puntajes, ¿no es cierto?, en las evaluaciones. En el peor de los casos, que hubiera algún tipo de manipulación en las UGELes, cosas que yo espero no suceda, tenemos una primera valla asegurada, que es la evaluación de conocimiento. Entonces, ¿les permite a ustedes contrastar eso? Si en el peor de los casos, no, es que no podrían contratar a nadie que no hubiera pasado esa valla. No se podría contratar ni nombrar a nadie que no hubiera pasado esa valla. Entonces, por eso digo, en el peor de los casos en que ello sucediera, de todas maneras habría una primera valla superada, digamos, ¿no? Pero en eso lo que estamos trabajando ahora pues son los sistemas de información. Son clave trabajar finos sistemas de información que nos permitan filtrar varias cosas. Y una de ellas es el escalafón, tener un escalafón digitalizado, ¿no? El aumento que ahora se va a otorgar está en manos del Ministerio, estará en manos del Congreso. El Ministerio, por supuesto. Pero su ley va a ir al Congreso. Pasa por una ley del Congreso, por supuesto, pero yo no creo que haya congresista que se niegue a que le vayamos a elevar el piso salarial. No, eso no va a ocurrir. Entonces, pero lo que puede ocurrir es que le digan a usted que todavía es insuficiente y se requiere aumentar más. Yo creo que Alejandro Toledo ha hablado del 30%, por ejemplo. En el Congreso lo que tendremos que trabajar es con criterio de realidad de lo que financieramente es factible. En todo caso, yo le puedo decir que esto es un primer paso importante, en el cual debemos pasar un tiempo en el cual, aumentado este piso salarial, pongamos en funcionamiento todo este proceso de poner en práctica las evaluaciones, los méritos, los ascensos, y progresivamente el país, de acuerdo a sus posibilidades financieras, podrá ir levantando este piso salarial e ir levantando las escalas. De tal manera que le hagamos mérito a los maestros. Este país tiene una deuda histórica con los maestros, y es una deuda histórica que viene hace 30 o 40 años, en donde no tiene una escala remunerativa ordenada, respetuosa. Nosotros queremos producir respeto con los maestros diciéndoles, ¿sabes qué? Te pago tanto, por lo menos, ese es el piso mínimo, y por estas cosas, de tal manera que a la hora de, digamos, pedirnos cuentas, sabemos sobre qué nos pedimos cuentas. En segundo lugar, estamos buscando que, además del tema remunerativo, renovar y recuperar lo que los maestros han sido abandonados en su capacitación, tanto la inicial como la en servicio. Nos estamos lamentando y rasgando las vestiduras porque hay maestros en Movadef, y desde el 1992, que fue apresado Abimael Guzmán, han pasado 20 años. ¿Qué se ha hecho en este país por los maestros, por las maestras del Perú, para poder reclamarles luego este tipo de cosas? Es momento de que no pase un año más sobre ese tema y tomar en nuestras manos sistemas de formación, sistemas de estímulos, sistemas de acercamiento y acompañamiento a los maestros. El lema debe ser que
un maestro no debe estar solo, ningún maestro se debe sentir solo en su labor de educar a los niños y a las niñas del país. Y eso es lo que viene al lado del aumento de la remuneración docente. En base a esta norma de desarrollo docente, ¿se va a negociar con el SUTEP? ¿O esta norma zanja la negociación? Y si el SUTEP la acepta, muy bien, y si no, qué pena. Nosotros tenemos una mesa de trato directo con el SUTEP. Ahí miraremos qué términos pone el sindicato, qué términos ponemos nosotros y veremos qué margen hay. ¿El proyecto de esta norma va a ser sometido a aprobación del SUTEP? No estoy hablando de sometido a la aprobación del SUTEP. ¿O a una negociación? El sindicato como tal tiene un espacio de negociación y ese espacio de negociación será respetado y lo trabajaremos. Nosotros sí dialogamos con los maestros, estamos dispuestos a dialogar con los maestros en todos los escenarios posibles que tengan que ver con el marco democrático y el respeto a los derechos. ¿Eso quiere decir que podrían también negociar con el CONARE? Con el Movadef no. ¿De ninguna manera? De ninguna manera. Lo que estamos trabajando con los maestros de las regiones que están en este conflicto es que, en primer lugar, puedan identificar a los docentes que son del Movadef, que están en sus dirigencias, y puedan deslindar posiciones con ellos. Segundo, que puedan decirle al país expresa y públicamente que rechazan ideologías terroristas, y con sus gobiernos regionales nosotros inmediatamente establecemos diálogo. ¿El ministerio va a denunciar a los dirigentes o maestros del CONARE? Ya están denunciados. 3 o 4. Bueno, más, ¿no? Pero son bastantes más los dirigentes que están conforme la protesta es un derecho. Lo que no es un derecho es tener opciones terroristas en ninguna parte. Y claramente el CONARE las tiene. Entonces, donde tengamos esas identificaciones, debidamente identificadas y vistas, se harán las denuncias correspondientes. Ministra, permítame pasar a otro tema. El tiempo ha corrido. El bullying. Hay ya varios niños que se han suicidado por el bullying. ¿Qué se está haciendo desde el ministerio para evitar este drama? Tenemos 3 tipos de cosas. Primero, ya tenemos implementado toda la ley anti-bullying, el reglamento y todo lo que ello implica, con cartillas de información, campañas de motivación, etcétera, que está en curso de acción. En segundo lugar, estamos trabajando en la parte preventiva. Entonces, estamos potenciando las partes del currículo que tienen que ver todo lo que es el trato con diálogo, la resolución de conflictos en espacios colaborativos, de respeto, de dignidad, etcétera, de tal manera que los valores y las prácticas de los jóvenes puedan ser reforzadas y evitar a futuro, en lógica preventiva, lo que son conductas de violencia, maltrato o acoso. Y el tercer tramo es lo que es la atención a los casos, ¿no? Que son estas brigadas intersectoriales de atención, que es cuando en una escuela sucede un caso así, inmediatamente entra una brigada intersectorial donde está Educación, Salud, el MIMP y el Ministerio Público, para que no se repita, porque un niño que ha agredido o un niño que ha sido agredido, es posible que después de eso el suceso vuelva a repetirse. Entonces hay un trabajo intenso con los padres, con los maestros, con los propios niños, que tiene que ver con la reflexión, que tiene que ver con lo legal, que tiene que ver con lo psicológico, para que el tema no se repita, y una línea dedicada a eso, que es el 0800 13 658, al que puede llamar cualquier escuela que tenga este tema. Y dentro de ello también estamos trabajando lo que significa la responsabilidad de los directores y los docentes en este tema. Ministra, muchísimas gracias. No quiero que se me vayan 2 temitas. Uno, ¿tenemos un padrón de quiénes son los maestros inscritos en el SUTEP? No. Yo no sé si el SUTEP tiene un padrón de los inscritos en el SUTEP. En todo caso, no es una cosa que le compete al Ministerio de Educación, es una cosa que le compete al Ministerio de Trabajo. Pero ¿no debería ser también parte de una negociación el saber realmente a cuántos maestros representa el SUTEP? La representatividad del gremio es una cosa que le corresponde al gremio garantizar. Claro, pero de repente dice representa a 300.000 y está representando solo a 100.000. Nosotros nos sentamos a la mesa de trato directo en el SUTEP en tanto y en cuanto es un sindicato debidamente reconocido en el Ministerio de Trabajo y cumple con la normatividad. Entonces,
ahí nosotros no tenemos nada. Debería en todo caso nada corresponder que al Ministerio decir. de Trabajo conocer el padrón. Eso es, efectivamente está en el lado del trabajo. Y finalmente, ministra, la Universidad Católica debería cumplir lo que le ha pedido la Santa Sede o No. debería luchar por mantener su nombre. No estoy en condiciones de responder esa pregunta, creo que es una pregunta institucional y que escapa a mi ministerio. Lo que sí quisiera decir es que podemos reconocer que en este discurso presidencial, por primera vez un presidente ha hablado de la importancia de los aprendizajes y no solamente de infraestructura. Es un presidente que también ha hablado de la importancia de los docentes y no solamente en una lógica represiva, sino también en una lógica articuladora de reconocimiento como actores y con los cuales tiene y quiere establecerse una forma de trabajo por la calidad educativa y también un conjunto de elementos como son cómo los chicos llegan más rápido a clases, dar de bicicletas en las áreas rurales, cómo mejoramos infraestructura educativa, hemos puesto más de 300 millones para 120 escuelas, cómo trabajamos en contra del acoso, casos de bullying, y también tenemos pendiente que el Congreso nos apruebe la ley para no permitir el reingreso de profesores que han sido condenados por terrorismo o por acoso. Eso también le quería preguntar. ¿Usted está en contra de que quienes han tenido condena por terrorismo vuelvan a trabajar en el Estado? Por supuesto, yo no voy a permitir que ningún trabajador que haya estado en terrorismo o haya atentado contra la libertad sexual de los estudiantes o quien fuera vuelva a trabajar para el Estado. Al sistema educativo. A mí me toca el sistema educativo. Y yo bueno, por eso estatal, respondo, a eso me refiero. Sí, por supuesto. Yo por eso respondo. Es más, nosotros ya hemos entregado al Congreso de la República el proyecto de ley debidamente aprobado por el Consejo de Ministros, ha sido aprobado en la Comisión de Educación, está pendiente que lo agende y lo apruebe el Pleno. Eso es un instrumento que creo que dice claramente la posición del Ministerio de Educación al respecto. Muy bien. Ministra, muchísimas gracias por su presencia. Ojalá podamos tenerla más adelante para hablar de calidad de la enseñanza e infraestructura. Claro que sí. Muchísimas gracias por su presencia. Muy amable. Ha sido la ministra de Educación, Patricia Salas, dándonos esta noticia que saca a todos, o nos saca a todos de una duda, ¿no es cierto? Quienes se preguntaban si subsistiría o no la ley de la carrera pública magisterial, ya lo saben, murió conjuntamente con la ley del profesorado. Volvemos.